¿Qué tal, amigos, amigas? A propósito de que el Papa añadió 3 nuevas letanías al rosario, muchos se preguntan, ¿por qué el rosario puede tener este cambio? Y también, ¿por qué existen tantas versiones del rosario? ¿Existe una versión oficial o por qué cuando la gente busca en Internet de repente le aparecen tantas versiones del rosario? Para que todos ustedes entiendan claramente, vamos a comenzar desde los orígenes para entender por qué el rosario siempre ha sido una oración viva y como una oración viva pues puede tener tantos cambios y tantas transformaciones. Vamos a comenzar para que lo entiendas muy bien hablando de los monjes. Recuerda que la palabra mónaco viene del griego que significa solitario y ellos, los monjes, las monjas, eran personas que se iban a vivir en total soledad para vivir en penitencia, en austeridad y en oración y de esta manera alcanzar una santidad. Sin embargo, muchos de ellos en la soledad se enfermaban, no tenían quien les llevara de comer, tenían problemas graves y decidieron entonces juntarse. Eran personas que se retiraban del mundo, pero ahora vivían en cierta comunidad para apoyarse mutuamente. De esa manera dejaron de ser eremitas para comenzar a ser cenobitas. Y poco a poquito, particularmente en el siglo V, cuando aparece San Benito, que es el primero que empieza a darle una orden, una regla a su comunidad, los monjes empezarán a tener dos elementos importantes en su vida. Será la oración, es cierto, importante la oración, el sacrificio, la penitencia, pero también dice San Benito, el trabajo. No estés de ocioso. Empieza sobre todo a cultivar la tierra para que la tierra te dé su alimento. Así que los monasterios empezaron a tener sus campos de labranza, sus campos de cultivo, y particularmente Benito encontraba campos difíciles para dar fruto, para que los monjes aprendieran que así como el campo hay que trabajarlo para que dé la mejor cosecha, también la vida espiritual tiene que pasar por el mismo proceso. Bien, a partir de San Benito empezaron a realizarse las oraciones en forma comunitaria, porque antes, recuerda, cada quien rezaba por su cuenta, en forma solitaria, pero San Benito dice, vamos a juntarnos para hacer oración. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, en primer lugar se marcó las horas canónicas, es decir, las horas que por regla tenían que rezar los monjes. Acuérdate que San Benito fundó su comunidad con una regla que decía ora et labora, haz oración y trabaja. Pero las horas de oración no era a la hora que tú quisieras, sino que se formó una hora canónica, es decir, una hora que lo indicaba el monasterio. ¿Cuál fue esta forma de distribuir las horas? Mira, la distribución del día, según los rezos, fueron maitines, que se rezaban a la medianoche, laudes a las 3 de la mañana, la hora prima, porque así se llamaban en los horarios romanos, era a las 6 de la mañana, la hora tercia a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12, es decir, al mediodía, la hora nona, que es a la hora que muere Cristo, a las 15 horas, las 3 de la tarde, las vísperas a las 18 horas, 6 de la tarde, y las completas antes de irse a dormir a las 9 de la noche. ¿Qué hacían los monjes a la hora que se reunían? Bueno, la mayoría de ellos sabía leer y se consideró que las mejores oraciones son los 150 salmos que tiene la Biblia, lo que se llama el Salterio, los 150 salmos de la Biblia que sabemos que eran cantados en tiempo de los judíos, pero como la notación musical se inventó hasta el año 1000 más o menos, pues no sabemos cuál era el tono que tenían los salmos y por eso se tuvieron que inventar 8 tonos salmódicos que tú seguramente, por lo menos alguno de ellos,
has escuchado en tu iglesia, por ejemplo, vayamos a la casa del Señor. Bueno, así con estos tonos iban cantando todos los monjes, pero ¿qué pasaba con los que no sabían leer? Porque en los monasterios había un grupo de personas que también quería santificarse, pero no sabían leer. Los que sabían leer, bueno, en algún tiempo libre incluso se dedicaban a hacer copias de los libros, manuscritos, y gracias a los conventos y monasterios tenemos muchas ediciones, muchos libros que lamentablemente de otra manera hubieran desaparecido. Bueno, los monjes que no sabían leer eran llamados hermanos legos, no lelos, sino legos con G. Y a ellos especialmente se les ponía a realizar en el convento, en el monasterio, labores que no necesitaran de la lectura ni de la escritura. Por lo tanto, ellos se dedicaban a cosas muy sencillas. Pero a la hora de la oración llegaban todos los monjes al lugar de oración, empezaban a cantar, a rezar los que sabían leer, porque tenían o bien su libro, o bien un libro gigante que estaba en el centro de lo que llamaban el coro, y todo el mundo podía leer y cantar. ¿Qué hacían los hermanos legos? Pues como no podían leer, como no podían cantar, como no se sabían los salmos de memoria, pues mira, imagínate, efectivamente, o les ganaba el sueño, o bien empezaban a distraerse, a platicar con otro, y entonces los superiores de los monasterios, particularmente en Cluny, en Francia, dijeron, vamos a ponerles a hacer algo. Y dijeron, vamos a hacerlos que recen 150 Padres Nuestros. Si el Salterio tiene 150 salmos que vamos a rezar a lo largo de todo el día o de varios días, que los que no saben leer, entonces que recen 150 Padres Nuestros, pero exactitos. Si a alguno le faltó o se pasó, tiene que volver a comenzar. ¿Qué utilizaron entonces aquellos monjes para contar Padres Nuestros 150? Pues dijeron, vamos a juntar semillitas, vamos a juntar piedritas, vamos a juntarlos y de esta manera vamos contando para que no nos falte ningún Padre Nuestro. Bien, pues hacia el año 1000 sabemos que alguien compone la oración del Ave María, que está compuesta de dos saludos a la Virgen María, el primero del ángel Gabriel, que le dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El segundo saludo, también encontrado en el Evangelio de San Lucas, es cuando Santa Isabel la saluda. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y después se añade la jaculatoria, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sobre todo, esta oración aparece hacia el año 1000, dicen los más estudiosos, porque hacia el año 1000 mucha gente pensaba que se iba a acabar el mundo. Y también porque algunas pestes habían llegado a visitar las poblaciones y todo el mundo hablaba de la muerte. Así que, qué mejor oración que pedirle a la Virgen María que nos acompañara ahora y en el momento de nuestra muerte, porque la gente no sabía ni tampoco sabemos cómo vamos a morir y necesitamos en ese momento oración. Así que de esta manera el rosario comenzó como 150 Padres Nuestros. 150 Padres Nuestros que estaban divididos en su contador de oraciones, pues por una piedrita mayor, por alguna piedrita en forma distinta, pero hacia el año 1000, cuando se inventa el Ave María, lo que van a hacer es cada 10 Padres Nuestros poner un Ave María. Es decir, eran 150 Padres Nuestros y divididos entonces con 5 Aves Marías. Con el paso del tiempo, y particularmente también a partir del año 1000, hubo más culto a la Virgen María. Y entonces se cambió totalmente la cuenta y comenzaron a rezarse 150 Aves Marías separadas por 5 Padres Nuestros.
siempre 150 en relación a los 150 salmos. Más adelante, alguien, no se sabe quién, por eso te digo que el rosario es algo vivo, porque le van aumentando, le van cambiando, lo van enriqueciendo. A alguien se le ocurrió que también la gente podía meditar, no solamente rezando en lo que estaba, las palabras que estaba rezando, sino también profundizar en la misión de Cristo y en el ejemplo de la Virgen María. Y esto se convertía en una catequesis, porque la gente que no recordaba los momentos más importantes de la vida de Cristo, a través de esto a lo que se le llamó misterios, pues empezaron a tener una síntesis maravillosa de la vida de Cristo, desde el momento en que la Virgen recibe el anuncio del ángel, cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, cuando nace el niño Jesús, etcétera, etcétera, hasta los momentos de su pasión, muerte, resurrección, y cuando la Virgen también es llevada a los cielos. Así que ahora las Aves Marías iban a permitir, juntamente con el Padre Nuestro el que les acompaña, ir pensando, meditando y agradeciendo por cada uno de los misterios del rosario. Al principio fueron 3 tipos de misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Hasta ahí, 5, 5 y 5, de tal manera que estaríamos formando 15 misterios que multiplicados por las 10 Aves Marías nos da 150 oraciones. Bien, a estas oraciones se les empezó a decir que eran rosas dedicadas a la Virgen, y por lo tanto, pues se empezó a llamarle a la oración rosario. Pero hubo también algo más importante. La gente que no tenía todo el tiempo que tenían los monjes para rezar, dijeron: oigan, nosotros también queremos rezar igual que ustedes. Y fíjate, aunque suene curioso, te lo voy a decir en forma muy sencilla, los superiores de los monjes les dijeron a las personas o algunos religiosos enfermos: está bien, pueden rezar el rosario en abonos, es decir, en partes. Y entonces dividieron los 150 Aves Marías en partes y curiosamente la dividieron en 3. Es decir, vas a rezar en lugar de 150 Aves Marías, 50 Aves Marías un día, 50 Aves Marías otro y 50 Aves Marías otro. De tal manera que los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos se podían conjuntar en 3 días en lugar de un solo día, como se comenzó haciendo. Aquí ya tenemos otro cambio. Más adelante vamos a encontrar nosotros que, pues para que aparezcan estas maneras de rezar, pues se van a hacer estos elementos que conocemos como el rosario, que claramente nos indican las 10 Aves Marías con 10 cuentas, el Padre Nuestro con una cuenta más gruesa o más separada, y por supuesto muchas cuentitas iban teniendo la forma del rosario, aunque actualmente se pueden hacer de distintos materiales. Hasta ahí vamos bien. Después alguien dijo: bueno, ya que se ha creado el dogma, se ha afirmado el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces vamos a recordar que María fue virgen antes del parto, que María fue virgen en el momento del parto y que María siguió siendo virgen después del parto. Así que a los 150 salmos, que así era el rosario únicamente al principio, se le añadió una tercia para estas 3 Aves Marías. Dios te salve María, recordaba la gente antes del parto; Dios te salve María en el parto; Dios te salve María después del parto. Pero esto pues había que añadirlo juntamente con un Padre Nuestro. Y después de tantas oraciones que fueron surgiendo, por ejemplo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y otras oraciones, como por ejemplo también la oración de Reina de los cielos, alégrate, porque ha resucitado aquel a quien llevaste en tu seno, etc. La oración que se hizo muy popular fue la salve.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Pues bien, pues de esta manera se añadió una cuenta más, aunque te vuelvo a repetir, el rosario original y completo son simplemente 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Todo esto es añadido, no forma parte de la estructura original del rosario, y por eso es que en algunos canales de YouTube o en algunas oraciones que encuentres vas a terminar el rosario simplemente con esto, y esto pues algunos lo ponen como añadido, pero se considera que no es obligatoria esta parte. Creo que de esta manera vamos entendiendo mejor las cosas. Ahora, algunas personas dijeron, muy bien, pero antes de rezar el rosario, pues hay que hacer la señal de la cruz. Y algunos hacen simplemente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es santiguarse. Otros prefieren hacer por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, que se llama persignarse. Otros dicen, bueno, antes de que lo rece, pues le voy a pedir a Dios que me purifique. Y entonces algunos dicen, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Bien, otros deciden mejor hacer un acto de contrición y hacen un acto de contrición de acuerdo a su forma de haberlo aprendido, porque también el acto de contrición ha cambiado a lo largo del tiempo. Y otros dicen, bueno, pero antes de rezar el rosario tengo que reafirmar mi fe, y entonces rezan el credo. Sin embargo, estos elementos que te estoy diciendo también pueden variar. Por eso es que encontrarás algunos rosarios que empiezan santiguándose o persignándose, o Dios mío, ven en mi auxilio, o con el acto de contrición, o con el credo. Esto no forma parte, como te lo vuelvo a insistir, del cuerpo del rosario. Tanto esto que está en las 3 Aves Marías y lo que está al inicio puede cambiar. Alguna gente, fíjate qué curioso, comienzan el rosario por esta parte. En lugar de tenerlo como final, empiezan el rosario con esta parte, rezando las Aves Marías o rezando una oración distinta en cada una de estas cuentas. Bien, otro cambio importante que puedes encontrar tú es la forma, porque si bien hay rosarios que tienen los 5 misterios de cada día, hay rosarios que tenían las 150 formas, y era un rosario, por lo tanto, gigantesco. Esto lo facilita. Y hay quien ha hecho todavía algo más fácil, haciendo lo que se llaman decenarios. Un rosarito, digamos así, chiquito, donde aparece simplemente la oración del Padre Nuestro y 10 Aves Marías, que incluso algunos lo tienen en un anillo, donde cada puntito del anillo es un Ave María, y esto lo facilita. Y fíjate que esto también lo han hecho los musulmanes. Te voy a decir qué es esto. Esto es una camándula. Es un objeto religioso de los musulmanes. ¿Qué tiene la camándula? Bueno, la camándula, que es una especie de rezo que ellos hacen recordando los 99 nombres de Dios, cada uno de ellos elige un nombre, o si se lo saben todos los 99 de memoria, los van repitiendo, pero en general eligen un nombre, por ejemplo, Dios misericordioso, Dios misericordioso, Dios, y así recitan todos los 99 cuentas que tiene la camándula. Pero también ellos dijeron, está muy larga esta camándula con 99 cuentas, divididas por una cuenta chiquita para ir llevando la cuenta, y entonces hicieron estas camándulas más chiquitas, que están divididas de esta manera. Aquí nosotros podemos ver que hay una cuenta distinta, espero que la veas, y acá hay otras redonditas, pero vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ah, caray! Bueno, lo que pasa es que ellos tienen 11, 11 y 11, bueno, son 33. Y si lo repites por 3, pues te dan 99. De tal manera que ellos, para su rezo,
utilizan esto y lo repiten 3 veces. Fíjate que aquí no quisiera olvidar, por eso lo anoté aquí, Miguel de Camaldoli fue un monje del siglo XVII que dijo: yo voy a utilizar esto que utilizan los musulmanes para rezar el rosario. Y voy a rezar el rosario simplemente de esta manera: 11 Aves Marías, un Padre Nuestro, 11 Aves Marías, un Padre Nuestro y otras 11 Aves Marías. Bueno, ¿cuál era la intención de este monje? Recordar que Cristo vivió 33 años. Y si sumamos 11 más 11 más 11, tenemos 33 cuentas, que es la famosa camándula, ellos le llaman así, a su rosario, que se llama Mashbaja o Tashbih. Mashbaja o Mashbaja o Tashbih. Es su forma de rezar el rosario. Ahora, vamos a decir que si esto comenzó en los monasterios, evidentemente que pronto, hacia el siglo, podemos decir, XIV, ya empieza a hacerse cada vez más popular y el Papa, pues también es alguien que empieza a rezar el rosario, pero tiene sus modificaciones, sus cambios. Tengo aquí en mi libro que se llama Iconografía Mariana, donde explico todo lo del rosario, las advocaciones y muchas cosas más, el hecho del domingo 7 de octubre de 1571. ¿Qué pasó aquel domingo 7 de octubre de 1571, donde se encontraba Juan de Austria, hermano natural del rey Felipe II, al frente de la flota cristiana, donde como soldado estaba Miguel de Cervantes Saavedra, y donde estaba también algo muy interesante, una imagen de la Virgen de Guadalupe? Bueno, aquel 7 de octubre de 1571, en el Golfo de Lepanto, en Grecia, iba a haber un combate entre las embarcaciones musulmanas que querían invadir Europa y la flota cristiana que trataba de impedir aquella invasión. La flota cristiana era minoritaria, era mayor la de los musulmanes, y se reunieron los cristianos antes del combate para hacer la oración, 7 de octubre de 1571, y curiosamente después de hacer la oración vino un viento tan fuerte que lanzó con todas las fuerzas, porque eran barcos de vela, lanzó con todas las fuerzas a la embarcación cristiana y lograron vencer a los musulmanes. Así que, en acción de gracias por la batalla obtenida en Lepanto sobre los turcos, el Papa, que era dominico, y los dominicos rezaban mucho el rosario, el Papa San Pío V instituyó una fiesta anual con el nombre de Santa María de la Victoria. Más tarde, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de esta fiesta por Nuestra Señora del Rosario, y en 1716 se extendió esta fiesta a la Iglesia Universal. San Pío X fijó la fiesta de la fecha el 7 de octubre para que todo el mundo recordara la batalla de Lepanto. Así que tenemos que decir que hacia el siglo XVIII, pues ya esta fiesta de la Virgen del Rosario, de la Virgen de la Victoria, empieza a ser más popular y por lo tanto el rezo del rosario se tiene que ir haciendo más popular. Pero voy a terminar con esta parte final. ¿El rosario lleva letanías o no lleva letanías? Las letanías no son parte del rosario. Si regresamos al origen, bueno, nuevamente el cuerpo del rosario es esto. La introducción puede cambiar, la parte final puede cambiar, y aunque el Papa lo rece de una determinada manera, como no es una oración litúrgica propiamente, no es un sacramento, sino es una oración devocional, pues el Papa acepta que tenga determinadas variantes, aunque él puede proponer alguna variante. Pero voy a las letanías. ¿Qué son las letanías? Así lo dice en mi libro. Se llama así al conjunto de oraciones de súplica, breves invocaciones a Jesús, a la Virgen o a los santos, dirigidas por una sola vez a la que contesta el pueblo.
fueron bien acogidas por el pueblo en Oriente primero, desde el año 400, para pedir auxilio divino en calamidades, peste, guerra, sequía, y también se utilizaron en las procesiones. Cuando la gente hacía procesiones penitenciales, ruega por nosotros, que cese la peste, etcétera, etcétera. Después se extendieron a Europa por los monjes irlandeses y hubo muchas letanías. Las más importantes son las letanías venecianas, es decir, las que surgieron en Venecia, pero las más populares son las lauretanas, que surgieron de aquellos que peregrinaban al santuario de la Virgen de Loreto, Laureto, lauretano. Entonces, las letanías lauretanas. Las venecianas tuvieron gran aceptación hasta el siglo XIX, pero fueron decayendo y desaparecieron. Llegaron a juntarse hasta 43 invocaciones de alabanza a la Virgen María, por su virginidad y también por su maternidad. Las letanías lauretanas, algunas de ellas se inspiraron en algunos símbolos bíblicos, como por ejemplo, vamos a ver rápidamente aquí, como por ejemplo, Torre de Marfil. Esto está mencionado en el Cantar de los Cantares 7.4, Torre de David, Cantar de los Cantares 4.4, espejo sin mancha, Sabiduría 7.26, Arca de la Alianza, Segunda de los Reyes, capítulo 2, en fin, Puerta del Cielo, Génesis 28. Es decir, a la Virgen María se le empezó a relacionar como, por ejemplo, cuando Jacob soñó una escalera que iba de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, se le dijo a la Virgen, pues si a través de la Virgen María Cristo vino a nosotros, es escalera del cielo. Bueno, así hubo estos elementos en los que en la letanía se alaba a la Santísima Virgen María. Las letanías especialmente empezaron a tener cada vez mayor aceptación cuando a partir del año, podemos decir, 1590, Sixto V o Clemente VIII en el 1605 concedieron indulgencias a quienes recitaran las letanías y también añadieron a las letanías algunas invocaciones. Por ejemplo, se le añadió auxilio de los cristianos por la victoria de Lepanto, reina concebida sin pecado original por el dogma de la Inmaculada Concepción, reina del Sacratísimo Rosario y madre del Buen Consejo. Estas se añadieron por decisión del Papa León XIII en 1903. El Papa Benedicto XV añadió Reina de la Paz al final de la Primera Guerra Mundial en 1917, de la Guerra Europea en 1917, y finalmente el Papa Pío XII en 1950 introdujo la invocación Reina Asunta al Cielo por el dogma de la Asunción de la Virgen María. Así que, como puedes ver, las letanías eran cánticos, piropos a la Virgen María que hacían los peregrinos que iban cantando hacia Loreto o a un santuario de Venecia, y después a estas letanías el Papa dijo: yo quiero añadirle este piropo, esta alabanza a la Virgen María, y de esta manera se añadieron. Ahora encontramos también algunos cambios. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II dijo: vamos a aumentar otros 5 misterios. Y fueron los misterios luminosos. Claro, ahí ya se rompe totalmente el esquema de los 150 que provenían de los salmos, porque ahora las oraciones en total van a ser 200. Ahí hay un rompimiento, hay una variante, el rosario es una oración viva, y el Papa Juan Pablo II dice: pues vamos a añadir estos rosarios que nos hablan del bautismo de Cristo, la transfiguración, su predicación, la última cena, las bodas de Caná. Bueno, aumenta el número de misterios y se cambian también los días un poquito, porque para introducir los misterios luminosos, uno de los días que se rezaban otros tendrá que tener un cambio.
Y ahora finalmente el Papa Francisco, ante esta circunstancia que estamos viviendo, que nos muestra que la Virgen es misericordiosa siempre, de hecho a la Virgen se le decía siempre en muchas letanías, María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, tú te lo sabes bien, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, el Papa Francisco, tomando en cuenta esto que se le ha dicho muchas veces a la Virgen María, quiere añadir a la letanía Madre de Misericordia. Quiere añadir la letanía Madre de la Esperanza y quiere añadir también la letanía tomando en cuenta a los migrantes, consuelo y ayuda de los migrantes. Pero atención, hay muchas comunidades, muchos lugares que tienen sus propias letanías. Hay letanía, por ejemplo, de los mártires en algunos lugares de México, recordando a los mártires. Hay alguna otro tipo de letanía y esto, como no forma parte del rosario, pues la gente puede recitar o rezar la letanía o puede no hacerla. Si alguien dice, Padre, yo solamente rezo las Aves Marías y los Padres Nuestros porque de la introducción no sé, estoy confundido y después de estas oraciones también al final estoy confundido, no sé cómo rezar, pues no las hago. ¿Valdrá mi rosario? Pues claro que vale. Oiga, padre, es que yo no me sé la letanía. La señora que iba a rezar a mi casa cuando se moría alguien o en las posadas se la sabía perfectamente bien, padre, pero yo no me la sé. ¿Será válido mi rosario? Por supuesto que es válido tu rosario. Oiga, padre, mi rosario tiene la letanía, ¿es válido? Por supuesto. Oiga, padre, en la letanía, pues yo trabajo en un lugar donde habemos médicos y en mi letanía yo digo, madre de los médicos, madre de los enfermeros, madre de los camilleros, madre de los farmacéutas, madre... Tú puedes invocar a la Virgen María como quieres en tu propia letanía y no hay ningún problema. Aquí la única cosa es si queremos unirnos al Papa y a mucha gente que se une al Papa en este esquema de oración, pues podemos rezar como él este rosario a la manera en que él lo recita. Pero recuerda, el rosario es algo vivo que podrá ir cambiando a lo largo de los tiempos y algunos niños incluso, como en el caso del mini rosario que subí yo a YouTube, los niños pueden empezar quizás rezando 5 Aves Marías nada más. Y después otras 5 y otras 5 para que sea chiqui rosario y aprendan a tener gusto con el rosario. Y alguna persona puede decir, padre, en la mañana me levanto y rezo un misterio. Antes de la comida rezo otro misterio. Cuando vengo del trabajo rezo otro misterio. En la tardecita otro y antes de dormir otro. ¿Se vale? Claro, pues es un rosario en abonos, como en algún momento lo hicieron también allá en los principios de su oración. Así que amigos, yo espero que esta explicación bastante amplia les ayude a tener gusto de rezar a la Virgen con estas rosas, o yo diría pildoritas, que nos ayudan a nuestra salud. Que Dios les bendiga y recuerden que si les gustó el video, pónganle me gustó y si no están suscritos, suscríbanse aquí donde dice abajo para que el próximo les llegue en forma automática. Hasta la próxima.